a continuar. Hermano Junior, disculpe que le cogimos un ratito del tiempo, pero el Espíritu Santo, Él hace como Él quiere, amén. Así que tenemos por aquí a nuestro hermano Junior con la palabra para hoy, enseñanza. Así que Dios les bendiga, continuamos por aquí. Gloria. Dios le bendiga, iglesia, en esta noche. No me presento, ya soy de aquí, pero sí quiero pues darle las gracias a la iglesia, al pastor Leonel Ramírez, a su amada esposa, a los líderes de la iglesia, de la casa, por hacerme por tercera vez consecutiva la invitación para estar con ustedes. Es una gran responsabilidad. Siempre le he dicho al pastor Leonel Ramírez, a su esposa, a Paleo y a su amada, de que yo siempre voy a estar a la disposición, ¿verdad?, de la iglesia las veces que me necesiten. Yo voy a estar aquí para ustedes. En mi vocabulario para esta iglesia, la palabra no existe. Paleo, pues, antes de hacerme la pregunta, ya él dice que sí, porque él sabe que yo le voy a decir que sí, y así pues eso pues para mí es un gran honor. Envío un saludo a los hermanos que nos están viendo a través de las redes, que están conectados a las páginas de la iglesia, a la voz del Espíritu Santo. Quiero darle las gracias a cada hermano que ha sido bendecido por la palabra en estos días. Siempre nos encargamos de darles toda la gloria y toda la honra al Dios eterno. El domingo pasado estuvimos y verdaderamente pues Dios se movió de una manera muy hermosa, el martes también. Y todo lo que hace Dios en este lugar, Dios es increíble, porque es una iglesia que ciertamente pues busca presencia, y cuando nosotros pues buscamos presencia, pues Dios honra, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios honra al que le honra. Así que quiero hacer bien rapidito, ¿verdad?, para entrar en el estudio de la palabra. Ahora vamos a estudiar la palabra, y le he puesto a este estudio examinando la vida espiritual. Examinando la vida espiritual, y vamos a considerar el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Nos fuimos por el libro del Apocalipsis y vamos al capítulo 2. Y vamos a tocar la iglesia de Éfeso, el mensaje que se le dio a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Un libro poderoso, un libro tremendo, es la revelación, es lo que le ha sido revelado al Hijo, para que el Hijo le revele a Juan en la isla de Patmos, allí en el desierto, en aquella isla. Allí se le reveló el mensaje a mi amigo y mi hermano Juan, para que tuviera la encomienda de llevar este mensaje a las 7 iglesias. Como título a este estudio le he puesto examinando la vida espiritual. Así que leemos la palabra, capítulo 2 del 1 al 7. Pueden quedarse sentadito, parado, como ustedes lo deseen. Quédense sentadito. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos.
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, ¿verdad? Qué excelente, ¿verdad? Fue la iglesia en Éfeso. Todos estos detalles que el mismo Dios le nombra, le describe esas cualidades. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios añada bendición a esta hermosa y poderosa palabra. Yo no oro por la palabra, porque ya la palabra es bendecida y sellada por el Espíritu Santo. Sí, uno ora para que sea Dios trabajando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que sea Él poniendo palabras en nuestra boca para bendición y edificación de la iglesia. Por eso no oramos por la palabra, sino oramos para que sea Dios haciendo lo que Él quiera hacer. Ahora, Apocalipsis, voy a tratar de hablarle esto no en forma de predicación, sino en manera de estudio. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y es el libro más impactante. Por cierto, son pocas las personas que no sé por qué no tocan el libro del Apocalipsis. Muchos navegamos por los evangelios, muchos navegamos por las cartas pastorales, hablando del Nuevo Testamento, pero es bien poco que tocamos el Apocalipsis, cuando el libro del Apocalipsis es la revelación. ¿Cuántos saben que el libro de Apocalipsis es la revelación? Es una revelación, el futuro, una profecía y un conjunto de 7 cartas. Apocalipsis es una palabra griega que se traduce revelación. Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, que el libro del Apocalipsis es una revelación profética con relación a la esencia de su contenido. Es una profecía respecto a su mensaje y carta con relación a su destinatario. El Apocalipsis es una profecía y es una carta. Que entonces dice precisamente Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. ¿Qué dice? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Dios el Padre, el Abba Padre, le revela a su Hijo Jesucristo las cosas que iban a acontecer, o sea, lo que iba a suceder pronto. Ahora Jesucristo le revela estas palabras a Juan, ¿en dónde? En la isla de Patmos.
Quiere decir, una vez más, y lo repito, que el libro del Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Mira qué cosa más tremenda. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Revela la revelación que Jesús hace de su iglesia. Revela los acontecimientos futuros con respecto a la tribulación, al triunfo de Dios sobre el mar, al retorno de Cristo, a reinar en la tierra y a las bendiciones del reino eterno de Dios. El mensaje de Cristo a las 7 iglesias. ¿Cuáles entonces las 7 iglesias que menciona el libro del Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, este mensaje le es revelada a las 7 iglesias. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y Jesucristo se la revela ¿a quién? ¿A quién? A Juan. ¿En dónde? En la isla de ¿dónde? De Patmos. En el desierto. Que Juan fue llevado a esta isla precisamente por causa, mira qué cosa más tremenda, de llevar la palabra de Cristo. La palabra de Dios. Dice la Biblia, por el testimonio de Jesucristo, él fue llevado a aquella isla de Patmos. Allí el Cordero se le apareció a Juan. Allí se le manifestó. Allí el testigo fiel llegó a donde estaba Juan en aquella isla. Allí en aquella isla llamada Patmos se le apareció Juan. ¿Para qué? Para fortalecerlo, para animarlo, para darle unas instrucciones de lo que iba a acontecer, de lo que él tenía que decir, de lo que él tenía que escribir. Allí en aquella isla, Juan escuchó una voz de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. Éfeso, les repito, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me encanta que lo tienen allá. Ahora bien, tengo que hacer un paréntesis sobre esto. Porque la experiencia que tuvo Juan en aquel desierto donde el Señor se le reveló, me parece que es la manera donde Dios también trabaja con nosotros cuando nosotros también tenemos que pasar por la isla de Patmos. Yo no sé si me estás entendiendo. O sea, que en nuestros peores momentos, mira qué cosa más increíble, aún por la palabra, porque quiero decirte que en estos tiempos tan difíciles, lo que estamos viviendo, estamos pasando tiempos duros aquellos que los son fieles a Dios. Cuando vemos estos hombres y mujeres que hoy en día están parados en la brecha defendiendo una verdad, vemos que la prensa y muchas personas se levantan porque son personas que están firmes. Son personas que se mantienen fiel y leal a la palabra, al nombre de Cristo. Y eso era lo que estaba experimentando Juan. O sea, que en los momentos de tribulación, en el tiempo de escasez, en el tiempo del desierto, en el momento donde el mundo se nos cae encima, lo que Dios habló de nuestros hijos, que quizás hoy nosotros lo veamos, ese será el momento, será el tiempo donde Dios nos dará la fuerza del búfalo. ¿Por qué? Porque en el desierto de Patmos, en aquella isla,
que también es nuestra isla, porque muchas veces hemos estado en ese desierto de Pasmo, en esa isla de Pasmo. Allí como Juan gimió y clamó, de la misma manera, nosotros también nos toca gemir y clamar en la isla de Pasmo. Pero lo tremendo es que en ese desierto, en esa isla, muchas veces Dios nos revela los planes que Él tiene para con nosotros. Mira qué cosa más increíble. Fue en la misma manera que Dios se le reveló ¿a quién? A Moisés. Moisés, mientras estaba en el palacio, mientras lo tenía todo, en ningún momento Moisés escuchó la voz de Dios. Hasta que llegó en el desierto. A través de una zarza ardiente, allí Dios comenzó a tener relación con Moisés. Y a veces te pregunta, ¿y por qué yo tengo que pasar por estas situaciones? Porque yo tengo que pasar por esta crisis. Bueno, afina tu oído porque algo Dios quiere hablarte. Algo Dios quiere decirte, algo Dios quiere tratar contigo. Siempre y cuando nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice el libro de los Efesios, Dios dice, bueno, de los Efesios, dice, bueno, yo creo que Él está ready y ella está ready para que yo hable con Él. Y en nuestro desierto, Dios se va a aparecer y va a hacer lo que sea para revelarnos su propósito. ¿Cuántos creen esto? O sea que Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar en el Espíritu. Y yo estoy consciente, yo creo definitivamente que Dios siempre tiene palabra para nosotros. Dios siempre tiene una revelación para nosotros. Dios siempre quiere tratar con nosotros. Fíjate que a veces en la bonanza Dios no nos habla porque estamos entretenidos en otras cosas, que no es mal. Pero en los momentos más difíciles, no sé si usted, pero a mí me da como que doblar más rodillas. ¿Ves? Cuando se enferma mi esposa, cuando se enferma mis hijos, cuando viene una crisis, cual sea, es ahí donde yo me agarro de los cuernos del altar y comienzo a llorar, pero mire, a lágrima tendida. ¿Por qué? Porque ese es el desierto que nos va a llevar a nosotros a buscarle a Dios y donde Dios dice, ahora yo quiero tratar contigo. Y en aquella isla donde estaba Pasmo, el Señor se le aparece y les revela sus planes y les revela su propósito. Dios nos va a hablar en sueño. Dios nos va a dar la estrategia. Dios nos va a decir lo que Él quiere que hagamos. Pero lo importante es que siempre, es algo que yo digo, que siempre tengamos el lápiz y la libreta para cuando Dios nos dé unas instrucciones o Dios nos hable a través de un profeta, nosotros apuntemos la hora y la fecha y los planes y el propósito que Él tiene para con nosotros. De la misma manera como el Señor le dijo a Juan, escribe. Muchas veces Dios anhela que nosotros escribamos, pero que escribamos más la palabra en nuestros corazones para que nada ni nadie nos las pueda borrar. Es bien importante eso. Las instrucciones ya les puedo dar a Juan. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Jesucristo en el libro del Apocalipsis le habla a las 7 iglesias. Y cada una de esas iglesias, amados, estaban en lugares estratégicos, en lugares de estrategia para el desarrollo de la iglesia. Y aunque eso fue en el libro del Apocalipsis, en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, yo quiero también que usted sepa que cada una de estas 7 iglesias representa la iglesia de este tiempo. Estas iglesias estaban en lugares estratégicos para con un propósito. Y para este tiempo, esta iglesia está ubicada en la calle Carrazo,
para con un propósito de parte de Dios. O sea, Dios pone su iglesia en diferentes puntos porque Dios tiene planes. No solamente con la iglesia, sino los que están alrededor de esta iglesia. O sea, yo estoy seguro que este lugar está aquí, comenzó desde cero. Y donde muchos veían que esto no se iba a lograr, a Dios le plació o a Dios le plujo que este lugar se levantara, sellado con la bandera del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que muchas personas fueran libertadas, muchas personas fueran restauradas, porque eso es lo que hace Dios con la iglesia. Dios pone iglesia en diferentes lugares para bendecir, para impactar. Y eso era el plan que Dios tenía con estas 7 iglesias. Lo cierto es que los mismos problemas que existían en aquellas iglesias son los mismos problemas que también nosotros como iglesia también tenemos. Lo mismo, es que nada ha cambiado. Si nos ponemos a examinar las 7 iglesias, ahí, donde Dios elogia a las iglesias, donde Dios los levanta, pero después dice, pero tengo algo en contra tuya. Pero lo dice no para humillar, sino para que arreglemos. Porque lo bueno que Dios tiene es que siempre nos dice una palabra que aunque nos duela, su intención es que nosotros, mire, nos enderecemos. Porque Él se empeña que lo que Él ha comenzado en nosotros, por encima de lo que ha dicho el infierno, Él dice, yo lo voy a completar. Mira qué cosa más tremenda. Ahora Jesucristo se dirige a la iglesia de Éfeso. Escuche bien, quiero darle rapidito. Éfeso era una ciudad muy próspera. Estaba en un puerto bajo el imperio romano. Aparte de que Éfeso era una ciudad muy próspera, también tenía un templo muy, pero muy grande. Ahora bien, escuche las cualidades de esta iglesia que estaba allí. Este templo era más un templo. Este templo tenía una diosa llamada Diana, que era la diosa de la fertilidad y de la inmoralidad sexual. Luego pueden buscar la historia para que ustedes vean. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo el mundo pasaba por aquel templo para mirar y rendirle pleitesía a la diosa de la inmoralidad sexual. Ayer donde Pablo iba a plantar esa iglesia, mira qué increíble, es que es bravo de verdad. Es bravo porque tenía un reto tremendo en un lugar donde se practicaba la brujería, en un lugar donde se practicaba cuánta cosa había, en un lugar donde la gente hacía pleitesía a cuántas imágenes, a cuánto Baal, donde el sexo estaba rampante hasta con animales. Y ahí a Pablito, bendito Dios, le dio componer una iglesia. Pero claro, esto ocurre porque era el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque donde abunda, ¿qué abunda? Allí abunda, ¿qué? Sobreabunda la gracia. Y Dios, cuando se empeña en un sector, cuando se empeña en una ciudad, cuando se empeña en alguien, Él dice, por encima de lo que sea, yo voy a cambiar tu panorama. Yo voy a cambiar tu crisis. Aunque uno dice, si cambia, cambio yo, pues prepárate. Porque yo lo voy a cambiar. Hay gente que dice, oye, no lo cambia ni el diablo. No, el diablo no cambia a nadie, pero el Espíritu Santo sí cambia a la gente. Y ese era lo que Dios iba a hacer con la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad llena de prostitución y de idolatría. Pero además estaba llena de brujos, de hechiceros, de curanderos y adivinos. Era una ciudad completamente corrompida, dominada, mira esto, por las huestes del infierno. Cuando Pablo fundó la iglesia en Éfeso, que luego lo puede buscar en Hechos 19,
Allí en aquel lugar Él establece el reino de Dios, plantando la bandera de Jesucristo en aquel lugar infectado de principados, de potestades y de huestes de maldad. Tengo que leer algo aquí rapidito porque, mira, en Hechos 19 dice Pablo en Éfeso, mira cómo estaba aquello de infestado allí. Dice, mírate esto. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron todo. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Pero mira lo que dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Allí Pablo y los discípulos comenzaron a hacer milagros, comenzaron a hacer liberaciones. Y como aquello estaba tan infestado de pichones, como allá había una malicia tremenda, pues los que estaban allí se sorprendieron por el poder que había en Pablo, que no venía de Pablo, venía de Cristo, venía del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, por algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice: había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense cómo estaba aquello allí. Dice: contra. Aquí nosotros hemos practicado la brujería por mucho tiempo, por este poder nunca lo habíamos visto. Pero si ese hombre llamado Pablo puede sacarlos para afuera, pues yo también. Pero ¿cómo un demonio puede sacar otro demonio? No, jamás. Como único una persona puede libertar a uno que está atado por las prisiones de Satanás es cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Es cuando usted está lleno de la palabra de Dios. El apóstol Pablo comienza a enfrentarse con enemigos espirituales muy poderosos, pero la iglesia de Éfeso comenzó, mírate esto, a tomar fuerza y a depender del Espíritu Santo de Dios. Lista en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Porque donde abunda el pecado, como habíamos dicho ahora, sobreabunda la gracia. Quiere decir que la iglesia de Éfeso se convirtió en una de las iglesias más importantes y clave para el desarrollo de la iglesia primitiva. Hay poder en la sangre de Cristo. Mi alma adora a Dios. El Señor entonces le habla a la iglesia de Éfeso. Comienza a decirle sus virtudes. Comienza a hablar sus cualidades a la iglesia. Las cosas buenas, lo que a Él le agrada. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios habla así de esa manera de nosotros. Cuando Dios dice: wow, tú me adoras, tú me saltas. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Le dice: yo conozco tus obras. A la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tus obras. A la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras. Qué lindo, qué bello. A la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras.
A la iglesia de la Odisea también le dice: yo conozco tus obras. A la iglesia, la voz del Espíritu Santo también nos dice: yo conozco tus obras. Oiga, qué bueno cuando Dios reconoce lo que nosotros hacemos. Qué bueno. Dios le dice a la iglesia de Éfeso: Dios mío, ayúdame a terminar esto. Yo sé lo que haces. Yo voy a añadir varias cosas. Porque yo me muevo, me paseo en medio de los candeleros de oro. Estos candeleros representan la iglesia. Si usted quiere, amado, que Dios se pasee en esta iglesia, en esta casa, en tu vida, a nosotros nos conviene en todo momento y en todo tiempo adorarle, alabarle y exaltarle. Aleluya. El Señor está diciendo a la iglesia: yo sé lo que está pasando, yo me muevo, yo me paseo, yo camino en medio de ti. Y le sigue como que recordando, o sea, yo estoy viendo lo que hace, porque yo tengo que decirte que Dios ve nuestro esfuerzo. Dios honra lo que hacemos. Dice: he visto tu arduo trabajo, eso está en la Biblia, eso lo puedes buscar. Pero lo que pasa es que yo estoy añadiendo: eres trabajador, incansable. En medio de la oposición no te has rendido, no has retrocedido. Eres paciente en medio de las circunstancias, eres tolerante con tus hermanos. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, tolerante, paciente, pero también era una iglesia celosa, que no solo se esforzaba en lo físico, sino que también extendía el celo por la pureza doctrinal y práctica. O sea, era una iglesia tremenda y poderosa. Era una iglesia de ejemplo. Esta iglesia no soportaba a los malos, a la gente malvada. No los toleraba, ya que era una iglesia que luchaba por la verdad, por la santidad, por la moralidad. Era una iglesia que no permitía que la iglesia viviera en pecado. Mire qué poderosa esa iglesia. Una iglesia tremenda. El Señor le seguía resaltando sus cualidades. Y eso es lo bueno que Dios tiene. Dios resalta nuestras cualidades. Oye, le dijo el mismo Satanás: no has tomado en cuenta a Job. No has considerado a Job. O sea, y qué tremendo es cuando el mismo Señor le dice a las tinieblas: ¿no ha considerado a la iglesia la voz del Espíritu Santo? Que le han venido cuanto ataque y siguen levantando casas para mí. Me siguen adorando, me siguen exaltando. Me siguen adorando, siguen creyendo en mi palabra. Aunque otros no crean, ellos me siguen adorando. ¡Qué tremendo es! Cuando Dios resalta eso en nuestra vida, qué tremendo es cuando la mano de Dios está sobre la iglesia, sobre la casa. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia con discernimiento, con conocimiento y sabiduría. Nada se les colaba. Identificaban los falsos maestros, identificaban los lobos vestidos de oveja. Un aplauso fuerte al Señor. Vamos, los que estemos aquí, un aplauso fuerte al Señor.
interesante lo que estamos hablando. Ahora bien, estos falsos apóstoles y maestros fueron probados. La iglesia los probó a los falsos apóstoles y a los falsos maestros. Eso está en Apocalipsis, luego lo pueden buscar. Y se les halló mentiroso. Yo creo que para este tiempo, más que nunca, hace falta discernimiento para que nada se cuele dentro de las iglesias. ¿Sabe que en las iglesias se está colando muchas cosas raras y extrañas porque no tenemos discernimiento, porque no conocemos la palabra, porque no tenemos relación con el Señor, con el Espíritu Santo? ¿Sabe que aún dentro de las mismas iglesias donde adoran al Cristo de la gloria, se meten brujos, se meten espiritistas y cuanta cosa para lanzar maldiciones, y lo que causa es división en una iglesia? ¿Sabe que en las iglesias muchas veces hacen cosas raras, hacen yoga, hacen metafísica, confundiendo la gimnasia con la magnesia porque no tiene discernimiento de la palabra? Pues la iglesia de Éfeso no permitía que nada de eso se colara. Hace falta iglesias así. Hace falta iglesias con autoridad. Hace falta iglesias que sean lanzas, que hagan la diferencia en el mundo de las tinieblas, sí. Por hermano Junior, sí. Que cuando las tinieblas vean la iglesia, la voz del Espíritu Santo adorando, y dicen, para allá ni me puedo asomar, porque hay una presencia tan fuerte de Dios. Que no nos podemos meter ahí. Queremos causar división, sacudimos, pero como que vuelven a retomar fuerza, aleluya. Y así era la iglesia de Éfeso. No se estaban dando cuenta, muchas iglesias no se dan cuenta porque no hay discernimiento. Mírate esto, mucha oración, pero no hay unción. Muchos retiros, pero no hay esencia, no hay discernimiento de espíritu. Oramos, botamos fuego por los ojos, botamos fuego por la boca, pero la unción no la hay. Eso ocurre mucho. El Señor le señaló a la iglesia de Tiatira. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A la iglesia de Pérgamo le señaló también su pecado, ya que permitían comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Estamos trabajando con la vida espiritual, ¿no? Eso está aquí en la Biblia, no estoy diciendo nada. Es necesario entonces volver al principio, a la profundidad de la palabra de Dios, para poder identificar, amados hermanos, todas estas cosas. Menos gritos y más entrega. Menos sacudida de pelo y más búsqueda de Dios. Porque lo cierto es que el diablo a la lengua no le impresiona. Los brincos y las danzas, eso tampoco le impresiona. Él le impresiona un hombre y una mujer llena del poder de Dios. Es necesario volver al principio, a las profundidades de la palabra. Yo creo en el amor y en la misericordia, pero lo que yo estoy en contra es que nosotros le pasemos la mano al pecado. Si yo me ensucio y yo me caigo, yo sé que Dios me va a levantar. Pero yo estoy consciente que yo tengo que trabajar con unas consecuencias.
El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: trabajas incansablemente, eres paciente, tolerante, no superas el pecado, no soportas el pecado, tienes discernimiento, sabiduría, no toleras a los que ensucian mi nombre, has probado a los que dicen ser apóstoles, maestros, y los has hallado mentirosos. Eso dice la iglesia de Éfeso: has sufrido y has tenido paciencia por la obra, por la iglesia, por el ministerio, has trabajado arduamente, celosamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mira todas las cualidades que tenía la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia de modelo. Era una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Los efesios estaban firmes en su actitud de fidelidad al Señor. El desmayar no formaba parte de su actitud mental, no estaba en los planes de esta iglesia rendirse. Eso no estaba en sus planes. Ellos para atrás no iban a ir, no se iban a rendir. Tenían todas las cualidades que una iglesia se supone que tenga. Yo me imagino entonces que la iglesia estaba pompeada. El Señor le dice todo eso y dice: wow, abrimos la sala para borrear, caminamos, chachos, fíjate de eso. Yo soy lo mejor de lo mejor. La mejor iglesia, si Dios me lo está diciendo. Lo increíble es que el gozo se le iba a ir ya mismo. Porque después que Dios le dice todas esas hermosas cualidades, ahí el Señor le da con mencionar un pero. Yo le tengo miedo a las comas y a los peros. Pero el Señor le dice: pero yo tengo algo en contra de ti. Yo creo que ahí entonces a uno le tiembla las piernas, ¿verdad? Porque a veces creemos que hacemos cosas extravagantes, pero llega un momento en que el Señor nos dice: cállate la boca y ahora yo quiero hablar contigo. Siéntate, cierra la agenda y dame un minuto, porque ahora yo quiero decirte unas cositas. Ahora yo quiero ajustarte unas tuercas. Pero Señor, ¿qué pasó? Me dice: siéntate, porque yo tengo algo en contra tuya. Nueva traducción viviente. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Imagínate que el Señor nos diga: tienes 5 ministerios, eres líder, diácono, ujiel, eres un adorador, te sabe todas las alabanzas, tienes la iglesia inmaculada, eres maestro de la palabra, eres pastor, evangelista, profeta, apóstol, bota fuego por los ojos, hablas lenguas, brincas, salta, te estremeces y llora, pero tengo algo en contra tuya. Si nos pica, vamos a rascarnos. Fíjate, mira lo que yo dije: si nos pica, vamos a rascarnos. Porque a todito nos da picor cuando esta palabra nos coge y nos estremece. Pero tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor, ya no me amas como antes. Yo no soy prioridad en tu vida, ya no me buscas de madrugada. Ya no toleras a tu hermano. Tu agenda está llena, pero tu corazón está vacío de mi presencia. Yo vengo el domingo, ¿me van a invitar para el domingo que viene? Esta palabra es fuerte.
Me siento en confianza. Pero esa es la palabra nos enseña todo, lo estamos, ¿verdad? Nos enseña. Oye, tanto ministerio, mucha obra y nuestra relación con Dios, ¿para cuándo? Lo repito. Tantos ministerios, mucha obra, mucha actividad y nuestra relación con Dios, ¿para cuándo? ¿Sabe que poco a poco nos vamos enfriando y ni cuenta nos damos? Nos desvivimos tanto por un ministerio, por una agenda, que le hacemos inquebrantable, escrita en piedra. Lo que está escrito, escrito está. Esto se va a hacer como dice esta agenda. ¿Y Dios para cuándo? Lo que está escrito, escrito está, y no permitimos que sea Dios que tome el control de nuestra vida, que sea Dios tomando el control del servicio, que sea Dios tomando el control de la iglesia, que sea Dios tomando el control de nuestra familia, que sea Dios tomando el control de nuestro ministerio. Le decimos a Dios, siéntate ahí y cuando yo tenga tiempo me acuerdo y te adoro. Y el jefe, el protagonista, el que es el cheche de la película, como dice la canción de René González, detrás de las cortinas, detrás del telón. Si de algo yo estoy convencido, que ni la obra, ni la iglesia, ni el ministerio garantiza mi salvación. Lo único que garantiza mi salvación es que yo le ame a Él por encima de lo que sea y por encima de quien sea. Sobre todas las cosas. Que yo le ame con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu. Y que lo demás espere. Éfeso dejó de hacer algo que hacía antes. Se fue enfriando. Experta en el dolor, pero seca en el amor. Hacía bien las cosas, pero las hacía sin amor. Hacía grandes cosas, pero ya habían perdido su primer amor. Una iglesia ejemplar, pero al pasar el tiempo perdió el primer amor. ¿Habrá alguien que se pueda identificar? ¿Verdad que muchas veces perdemos ese primer amor? Vamos a ser honestos con el Espíritu Santo. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor que la iglesia de Éfeso tenía, pero ya no lo tiene. El Señor en su amor insiste en la iglesia diciéndole: recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete.
y a las primeras obras. Ahora el Señor hace un llamado de arrepentimiento y le advierte de las consecuencias que tendría para la iglesia si la iglesia de Éfeso no obedecía, que es el llamado que Dios hace todavía para este tiempo. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos por impresionar o estamos para adorar? ¿Estamos aquí para que no nos vean, para que nos vean? ¿O estamos aquí porque entendemos que aunque le podemos adorar en nuestra casa, aquí junto como hermanos le podemos adorar? Recuerda de dónde has caído. El mandato es a mirar al pasado y recordarle el lugar donde había estado antes Éfeso. Éfeso tuvo los mejores maestros, los mejores predicadores. Pablo y Juan tuvieron más de 3 años ministrando la palabra de Dios en aquella congregación. La distancia de su caída era notable. Ellos tenían que recordar que su primer estado, quienes eran en el Señor. Ellos tenían que recordar quiénes eran en el Señor antes. Todo lo que habían logrado en el eterno Dios. Todavía estaba en sus memorias el íntimo compañerismo que habían disfrutado en el pasado con Dios y con sus hermanos de la fe. Una iglesia que se amaba, una iglesia que se ayudaba, una iglesia que no había necesidad, una iglesia que se defendían los hermanos el uno al otro. Pero ya se peleaban, ya discutían, ya se iban, ya se enchismaban, ya se molestaban, ya habían perdido el primer amor, ya no les importaba a los hermanos, ya no les importaba a las hermanas, ya no les importaba el Espíritu Santo, ya no les importaba nada. Y Dios dijo, pero tengo algo en contra tuya, que has dejado el primer amor, que ya no amas a tu hermano, ya no lo buscas, ya no me adoras, ya no quieres cubrir las necesidades de nadie. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Tendrían que hacer entonces ahora la iglesia de Éfeso como el hijo pródigo, que después de haberlo malgastado todo, recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver. Yo no voy a seguir aquí. Yo creo que yo termino diciendo que la iglesia de Éfeso tenía que tomar una decisión. Yo creo que esta palabra, este estudio, nos pone a analizar a nosotros. Y cuando examinamos las 7 iglesias, en todas Dios le dice, yo tengo algo en contra de ti. Y a las iglesias todas le resalta sus cualidades, porque eso es lo que Dios tiene, bueno. Bueno, es que Él es bueno, todo lo que tiene es bueno. Pero Él nos resalta, Él nos ayuda, nos dice, pero hay unas cositas que debes de mejorar. Hay unas cosas que tienes que trabajar. Y yo creo que nosotros como personas, hay unas cosas en nuestra vida que tenemos que trabajar con el Señor. Hay una cosa que tenemos que poner en cuenta con Dios. Hay una cosa que tenemos que decirle, Señor, muéstrame y dime qué es lo que tú quieres que yo mejores para ti. O sea, que lo que hagamos en la obra no es suficiente. Nada es suficiente. Esto va más allá. Esto va mucho más allá, como decía la canción, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente, hay que morir. ¿Qué nosotros podemos hacer? ¿Cómo nosotros nos identificamos con esta iglesia? Oiga, y le doy la asignación. Lea el libro de Éfeso para que usted vea. Lea la iglesia. Es más, estudie las 7 iglesias del Apocalipsis para que usted vea que yo le garantizo, léala con el único fin de que el Espíritu Santo trabaje con usted. Para que usted vea esto y diga, Dios mío, que mucho me falta. Vamos a vernos de pie. Ya nos fuimos. Dios les bendiga.
Le doy la gracia a los hermanos que están conectados por internet. Espero que esta palabra haya bendecido este estudio. Ha sido un poco más extenso, pero ya el tiempo corre. Pero sé que lo que hemos traído ha bendecido tu vida, como también ha bendecido de la iglesia. Así que Dios les bendiga a los hermanos que están conectados. Así que vamos, ¿verdad? No les pido frente, pueden quedar allí. Yo solamente les pido que sigamos todos hacia adelante, que necesitamos cada día comprometernos pues más con el Señor, más con el Espíritu Santo. Fíjate que ni tan siquiera estoy diciendo con la iglesia, más con el Señor, más con el Espíritu Santo. Porque es que una cosa trae la otra. Si te comprometes con el Señor, si nos comprometemos con el Señor, definitivamente nos vamos a comprometer con la obra. Pero si nos comprometemos con la obra, pero echamos a Dios hacia un lado, como hizo la iglesia de Éfeso, pues entonces nuestras vasijas van a estar vacías de aceite. Y vamos a hacer como las vírgenes fatuas, que nos parecemos a aquel que tiene unción, pero la realidad es que estamos vacíos. Así que le oremos al Señor, ¿verdad? Para que sea el Señor trabajando con nosotros y que le demos las gracias a Él por esta palabra, ¿verdad? Que esta palabra es la que nos redarguye, la que nos instruye. Yo le digo algo, amigos, ¿verdad? Que los amo como si fueran mi familia, son mi familia. Yo seguiré predicando este mensaje de esta manera hasta que yo me muera. Yo no te voy a traer otro mensaje que no sea el Espíritu Santo trabajando con nuestro corazón. El mensaje que siempre voy a traer va a ser un mensaje que nos ayuda a levantarnos. Va a ser un mensaje donde yo te voy a decir, yo cometí errores, yo fallo, yo necesito de Dios como usted lo necesita. ¿Cuánto necesitamos de Dios aquí? ¿Cuánto esta palabra, este estudio habla a tu vida? A mí habló muy fuerte. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y nos despedimos. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia para darte las gracias. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, porque siempre nos corrige, siempre nos ayuda, Señor amado, para seguir agradándote, Señor. Señor, como iglesia, si en algo te hemos fallado, yo te pido, Señor amado, que tú nos perdones, Señor, que nos ayude. Si tú entiendes, Señor amado, que tenemos que trabajar unas cosas, revélate, Señor, háblanos, dinos, Señor amado, dinos qué tú quieres que nosotros mejoremos como persona, como matrimonio, como hijos tuyos, Señor. Señor amado, si en el día de hoy te hemos fallado con nuestros pensamientos, con una palabra que a ti no te gusta, te pedimos perdón, Señor. Señor amado, mientras estemos en este estuche, te confesamos y te admitimos que vamos a seguir teniendo muchas batallas. Y es por eso que de ti no nos queremos soltar. Porque a la primera que nos soltemos, Señor amado, que será de nosotros. Así que Espíritu Santo, yo te pido, Señor amado, que tú bendigas a esta iglesia, Señor amado. Ahora nos vamos a nuestros hogares, Señor amado, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo y la iglesia que espera a Cristo. Dice, amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.